lo que les voy a contar, que es, yo era un renegado de no hacer la tesis de la licenciatura de grado en comunicación. Estuve 10 años esquivándole el bulto, bueno, como uno siempre hace, ¿no? Estoy laburando mucho, no tengo ninguna idea buena. Y en el medio de la pandemia, como nos pasó a todos, que nos volvimos un poco locos, empezamos a retomar algunas cosas que estaban ahí esperando algún reencuentro. Decidí utilizar una nota que yo había hecho en gráfica, que había hecho para el diario La Capital, que era la historia de Javier Mesina, alias Dios Punk. Se las cuento muy brevemente para que tengan contexto, porque asumo que no todo el mundo ha escuchado ese podcast. Era un chico que era músico callejero en la ciudad de Rosario. Tenía un diagnóstico de salud mental, pero era una persona funcional que vivía vendiendo sus cosas en la calle, tocando la guitarra en los colectivos. Un día subo a un colectivo repartiendo su revista, su fanzine, que él repartía a voluntad, la colaboración. Una chica atemorizada un poco por su aspecto, porque era un chico que tenía un tatuaje en la cara que decía Dios Punk. Tiempo atrás se lo podía ver en la calle de Rosario vestido con una túnica negra, tocando la guitarra. Era un tipo, digamos, extraño. La chica se asusta, siente que la quiso drogar, que la quiso secuestrar. Se arma una especie de trifulca arriba del colectivo. Él se baja y a la chica la llevan al hospital. Desde el hospital, alertada por la policía de que supuestamente había un tipo secuestrando chicas en esa zona donde a ella le había sucedido esta situación confusa, manda un audio que se viraliza, que llega a yo diría a la mitad de los teléfonos de Rosario, una mañana de viernes de 2018, y él queda en el centro de un scratch, digamos. Su cara es repartida junto con este audio diciendo tengan cuidado que es un secuestrador. La justicia no encuentra ninguna prueba para sostener esta acusación, lo detiene, la dora lo larga, pero él durante un año vive un verdadero calvario en las calles, porque aún siendo inocente de lo que se le había acusado, nunca se detuvieron las agresiones físicas, él no pudo volver a trabajar nunca más, y bueno, no lo pudo soportar, se terminó suicidando tirándose de un piso 14 exactamente un año después de haber sufrido esta situación. A nosotros nos parecía que era un gran disparador para contar una historia que problematice la cultura de la cancelación. Desde una perspectiva que no intente culpabilizar a la víctima que había hecho este audio, sino intentando ver qué era lo que había sucedido y qué rol habían cumplido las instituciones, los usuarios anónimos en redes sociales que compartieron y que inventaron inclusive un montón de detalles que no existían sobre esta persona. Y esto empezó siendo mi trabajo de tesis. Cuando empezamos a ver la envergadura que tenía este tema y lo que conmovía, decidimos largarlo periodísticamente, lo subimos a Spotify, le hicimos una campaña de difusión humilde en Rosario, el podcast explotó y finalmente terminamos siendo galardonados con el premio Gabo, algo absolutamente impensado en el momento que yo empecé a hacer un trabajo para la facultad, básicamente, que era este podcast. Entonces un poco lo que les vengo a contar es por qué yo creo que el podcast de género periodismo narrativo de no ficción, es decir, un podcast que cuente una historia verdadera desde un punto de vista periodístico, es una gran oportunidad para que el periodismo vuelva a adquirir esa relevancia que quizás en otros formatos, en otros géneros, ha perdido esa potencia de conmover, y les voy a explicar también un poco por qué considero que ese es el diagnóstico de la realidad que hago. Para introducir un poco el concepto de lo que es un podcast es un contenido sonoro, grabado y consumido a demanda. Es decir,